Bienvenidos a la Conferencia Liderazgo Espiritual 2021, edificando líderes para la obra de la iglesia local. Estamos muy agradecidos que ha escogido estar presente con nosotros. Nuestra oración es que usted como líder mejore a través de estos talleres y servicios, porque cuando el líder mejora, todos se benefician. Esta tarde escuchará un taller de parte del misionero Luis Montaño, misionero a Hermosillo, Sonora, México, titulado 5 cualidades de un líder laico. Le animo a abrir su corazón y tomar notas para el tema de hoy. Si desea descargar las notas, están disponibles debajo de este video en la página web de la conferencia. Saludos hermanos, soy el pastor Luis Alfredo Montaño de la Iglesia Bautista de Hermosillo, Sonora. Y bienvenidos a esta sesión de la conferencia de liderazgo de la Iglesia Bautista de Lancaster. La sesión que me tocó enseñar esta mañana para ustedes es cuáles son las cualidades de un buen líder laico. Cuando un pastor o un asistente de pastor tiene que buscar dentro de la congregación a un líder quizás para poner encima o como cabecilla de un ministerio, ¿cuáles cualidades debe de tener? ¿Qué es lo que debemos de buscar en un líder que quizás va a estar encima de otros líderes en una forma ya sea en la iglesia, etc.? Entonces, hoy vamos a ver y hablar de este tema. Primero quería leer las Escrituras y abran conmigo sus Biblias y vayamos al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y vamos a ver dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12. La Biblia nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga esta lección en este momento. Señor, yo te pido por favor que bendigas lo que estoy a punto de enseñar. Te pido que sea de bendición no solo a los que están escuchando ahorita, sino a los que van a escuchar esta sesión en quizás las semanas que vienen o los meses que vienen, que nuestros ministerios sean bendecidos por lo que vamos a ver en este momento. Te doy las gracias por esta oportunidad y bendícela en el nombre de Cristo. Amén. Uno tiene que comprender como pastor, como asistente de pastor, como líder de una iglesia, que el trabajo mío como pastor no es hacer todas las cosas del ministerio. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 que Dios puso al pastor, Dios puso a los líderes que Él ha llamado en todas las épocas para poder perfeccionar a los santos para el ministerio. Esto quiere decir que mi trabajo es buscar hombres fieles y lo que a mí se me ha enseñado, enseñarle a ellos para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Cuando yo y mi esposa iniciamos la Iglesia Bautista Hermosillo, yo y ella lo hacíamos todo. No había nadie más y apenas íbamos iniciando y nosotros hacíamos todo lo que tenía que hacerse para el ministerio. Qué gozo es para nosotros poder ver a muchos hermanos hoy servir en el ministerio y ver el resultado de entrenar a líderes en el ministerio, y es una bendición poder ver esto, ¿verdad? Hoy, pero no inició todo así. Uno inicia haciendo, pero luego nuestro trabajo es enseñar. Entonces, es bien importante que cuando estemos buscando un líder dentro de la iglesia, antes de ponerlos en la posición que nosotros necesitamos suplir, es muy importante comprender unas cosas que son en base aquí. Por ejemplo, quiero que noten que es más fácil dar una posición que quitar una posición. Hermanos, tenemos que tomar este trabajo de colocar a gente en el ministerio muy en serio. Es muy fácil darle a alguien una posición de la iglesia, pero es muy difícil y muy problemático el tratar de quitarle ese ministerio. Hay personas que se van a ofender si les quitas el ministerio y quizás se vayan de la iglesia. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos comprender y meditar bien. Antes de dar una posición, es fácil dar esa posición. Es muy difícil quitar.
Por eso el tema de hoy es muy sensible, muy crítico, porque no queremos cometer el error de nomás meter a personas en el ministerio, porque luego podemos tener problemas después en el futuro. También otra cosa que es muy importante es, no des una posición sin comunicar claramente qué se espera de ellos. En otras palabras, hermanos, no nomás se trata de, bueno, ahora tú estás a cargo de todas las rutas, sino que, ¿qué significa eso para ellos? ¿Qué significa el ahora ser capitán o estar a cargo de todo el ministerio de rutas? ¿Qué significa ser ahora a cargo de todo el ministerio de niños o todo el ministerio de guarderías? Uno como líder tiene que comunicarle claramente a ellos qué se espera de ellos, qué es lo que nosotros estamos esperando que ellos hagan, ya que ellos han tomado esta posición. Cuáles son las reglas para poder cumplir con estos requisitos de este nuevo ministerio. ¿Cuáles son los requisitos para ellos? ¿Cuáles son los requisitos de fidelidad para ellos? ¿Qué significa ahora que ellos van a tomar este ministerio? Todas estas cosas tienen que ser claramente dadas por parte del líder a la persona que está a punto de abordar o de tomar un ministerio. Lamento que muchas veces podemos ser muy buenos a decirle a alguien, mira, tú ahora vas a hacer este ministerio, pero en realidad nosotros no les comunicamos cuál es el paquete completo de esto y pensamos que ellos nomás lo van a hacer o pensamos que sí van a estar en acuerdo solo para darte la sorpresa que cuando les dices, sabes que si vas a ser ahora líder de Ujieres, esto es lo que se requiere de ti, y ahora se enojan porque ellos no sabían que eso es lo que se requería de ellos. Entonces, hermanos, tenemos que comprender que eso es muy importante, comunicarle a esa persona todas las características, todo lo que se demanda de ellos, todas las responsabilidades que están ligadas con ese ministerio, y que usted claramente les pueda dar a entender esto. Entonces, tiene que hacer esto muy claro. Algo que también debemos de tener esto en mente, y es esto: no se enoje si la persona no hace algo del ministerio que no sabía que tenía que hacer. Y muchas veces nosotros pensamos, esto es lógico, pero no. Nunca tome por demás el comunicar qué es lo necesario que se tiene que hacer. Entonces comunique. También algo que es bien importante, y noten esto, hermanos, uno de los trabajos más importantes que tenemos como pastores es adquirir y retener a gente buena para la obra del ministerio. Entonces nuestro trabajo entonces es buscar, ¿sabes qué? Tal hermano parece que tiene estas habilidades, hay que ponerlo en este ministerio. Tal hermano ya parece que él va a poder hacer esto. Tenemos que buscar gente buena y retenerlos, capacitarlos y ponerlos en el ministerio para que ellos hagan la obra del ministerio. Entonces recuerden esta verdad muy importante, hermanos. Es el trabajo entonces del pastor o del liderazgo pastoral de la iglesia, capacitar a los santos para la obra del ministerio, y no tratar de hacer todo el ministerio uno solo. Entonces es bien importante capacitar. Cuando considere a alguien para la posición que usted piense que se necesita suplir, una de las preguntas que tenemos que hacernos es si nosotros hemos pasado tiempo capacitando a esta persona. Si nosotros nos hemos asegurado que ellos son capaces de hacer esa responsabilidad. Y si no, ¿qué es lo que vamos a hacer para ayudarles? Comprarles libros, quizás entrenarlos personalmente, quizás enseñarles. Pero nuestro trabajo no es hacer todo el ministerio. Nuestro trabajo entonces es capacitar a los hermanos para que ellos hagan la obra del ministerio. Entonces, regresando al tema de las cualidades entonces de un cristiano, tenemos que considerar que tenemos que poner bastante atención antes de dar esta posición, antes de dar la otra posición. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros para poder buscar las cualidades en ellos y tratar de ser sabios y orar antes de dar la posición a tal hermano? Entonces hay unas cosas que tenemos que tener como cimiento antes de aprender las cualidades, y una de esas es esto, y noten,
No des una posición a alguien que no califica en el presente. No le des una posición a alguien que no califica en el presente. Todos vamos a ser tentados a decirle, a pensar, ¿sabes qué? Pues mira, ahorita no calificas, pero te voy a dar esta posición para ver si en el futuro sí calificas. Esto te va a traer problemas a largo plazo. Entonces, no le des una posición a alguien que todavía no califica. Otra cosa que tenemos que tener aquí en mente es esto. Muchos dan posiciones o muchos dan una posición a hermanos para animarlos, no porque ya califican para esa posición. Entonces, uno de los errores que nosotros podemos cometer es, pues mira, el hermano se ve un poco desanimado, lo voy a poner como encargado de las rutas a ver si eso lo anima, y eso trae serios problemas. Nunca use los ministerios de la iglesia para animar a gente. Los ministerios de la iglesia son para servir a Cristo. Y nosotros servimos a Cristo por medio de los ministerios. Es un error tratar de mantener a gente animada dándoles ministerios, porque a lo mejor ellos no están listos, a lo mejor no van a cumplir, a lo mejor no van a ser fieles a los ministerios, y eso da mala reputación, da bastantes problemas. Otra cosa como cimiento que tenemos que tener aquí en claro es esto: no den posiciones en la iglesia por temor de perder a una familia o a un individuo. ¿Y qué es lo que vamos a ser tentados? Si aquel hermano, mira, que sabe tocar el piano, no es fiel, pero sabe tocar el piano, y pues yo necesito pianista, y pues no quiero que se desanime o que se vaya de la iglesia, lo voy a poner a tocar el piano. El daño que se comete por el testimonio de este hermano que va a tocar el piano, que no califica, que tiene una mala vida, que a lo mejor tiene mala reputación, le va a causar más dolor de cabeza de lo que se imagina. Entonces, no dé una posición para que alguien se quede en la iglesia. No haga eso. Eso es un error muy grande que podemos cometer dentro de la iglesia. También quiero que noten, no den posiciones en el ministerio para animar a hermanos o hermanas, y eso es algo que ya he mencionado. Entonces, también esto, noten, siempre pongan carácter sobre talento. A mí, y yo lo entiendo porque todos hemos pasado por ahí, vemos la necesidad, nosotros estamos sobrecargados haciendo todo, y de repente sale alguien y viene alguien a la iglesia que tiene todo el talento del mundo, todo lo que tú necesitas, esa persona lo tiene. El único problema es que no es fiel, no es un cristiano de buen testimonio, no pone las cosas del Señor primero. Y lo que uno es tentado a hacer es, no, pues yo necesito música y él sabe tocar instrumentos, va a tocar. O yo necesito esto y él lo puede hacer. Y lo que uno hace sin quizás tener la intención de hacerlo, comienza a cambiar lo que Dios mismo nos enseña en la palabra del Señor, y comenzamos a preferir talento sobre carácter. Nosotros tenemos que enfocarnos mucho el carácter. El carácter es más importante. Prefiero quizás tener a alguien que toca un instrumento medio mediocre, se escucha medio feo, pero ama al Señor, que tener a un profesionista tocando que no tiene ningún respeto o temor del Señor. Entonces tenemos que tener estas cosas bien evaluadas en cuanto a escoger a alguien que vamos a poner en el ministerio. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que debemos de buscar en alguien que queremos poner como cabecilla de un ministerio de la iglesia? Alguien que va a ejercitar bastante liderazgo, va a dirigir, va a tomar decisiones, va a representar al pastor en ese ministerio y cómo se van a manejar las cosas. ¿Qué es lo que debemos de estar buscando nosotros dentro de un individuo o una individua, una hermana que va a estar a cargo? Primero, déjales digo, deben de ser fiel. Yo sé que esto suena trivial, pero debe de ser fiel. Ese hermano, esa hermana, debe de ser fiel. Yo sé que suena demasiado sencillo, pero se van a sorprender cuántos hermanos tienen posiciones en las iglesias y no son fiel.
todavía se quedan en casa cuando andan de malas, se pelean en el matrimonio, no vienen a la iglesia, no diezman, no ponen las cosas del Señor primero y están sirviendo en una posición importante de la iglesia. Entonces la Biblia nos dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros debemos de buscar por fidelidad a los hermanos antes de darles una posición. Noten por favor que un cristiano no tiene que ser talentoso ni inteligente, pero sí tiene que ser fiel. Debe de ser fiel a todos los servicios, debe de ser fiel a los eventos de la iglesia, a las actividades de la iglesia. Debe de ser fiel, debe de ser un cristiano que ya pone las cosas del Señor primero. Entonces, lo primero que debes de buscar en alguien es, ¿ya será fiel? ¿Ya viene a la iglesia? ¿No se pierde los servicios? Comencemos con lo más básico, debe de ser fiel. La segunda cualidad que debemos de estar buscando es esto. ¿Tiene buen testimonio? Entonces, la segunda cualidad es que debe de tener buen testimonio. Debe de tener buen testimonio. Primera o tercera de Juan 1:3, Juan aquí escribiendo les dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces podemos notar la importancia que Juan dio hacia el reporte, hacia el testimonio que ellos tenían de lo que se escuchaba de ellos. Hermanos, esto es bien importante porque muchas veces hay hermanos de la iglesia que llegan bien vestidos a la iglesia y nunca pensaría algo malo de ellos porque al parecer se ve bien, pero son de mal testimonio. Yo he estado con personas y he hablado con personas que sí enseñan una clase de escuela dominical, pero la esposa está resentida con el esposo mientras que enseña porque la esposa resiente el hecho que él tiene mal testimonio en su casa. Quizás hay ujieres que se ven en orden recogiendo ofrendas en la iglesia, solo para luego escuchar que se están emborrachando en casa, que toman de vez en cuando. Van otros hermanos a la iglesia y abren una cubierta y encuentran cerveza. Hermanos, esto no debe de ser así. Si vamos a buscar a alguien que va a estar en una cabecilla de un ministerio, tenemos que estar seguros que ellos tienen buen testimonio, que son conocidos como cristianos, que no hay nada que se les reproche, que no roban, que están haciendo sus negocios decentemente. Siempre se escucha de hermanos que no les pagan a otros hermanos y los contratan y no les pagan su salario. Ese tipo de cosas da mal testimonio, no solo al líder, sino a la congregación da mal testimonio. Esto daña mucho el cuerpo de Cristo. Entonces, el testimonio, hermanos, se edifica con el tiempo. Muchas veces quizás uno tiene que esperar hasta que el testimonio alcance la fidelidad del hermano o de la hermana. Entonces, nosotros queremos estar conscientes de esto. Queremos nosotros poder buscar a gente de buena reputación, de buen testimonio cristiano. Entonces, uno quizás debe de preguntarle a la esposa del hermano que está a punto de darle ese ministerio. ¿Qué piensa, hermano? ¿Usted piensa que su esposo sería buen candidato para esto? O quizás preguntarle al esposo, oye hermano, ¿usted piensa que su esposa calificaría para esta posición? ¿Piensa que sí sería bien, sería buena idea? ¿Qué piensa usted? Y tratar de recibir una percepción de cómo está el testimonio de tal hermano o de tal hermana. Que una cosa que ahora como pastores o como líderes de una iglesia tenemos que hacer es poner atención sobre qué es lo que los hermanos ponen en Facebook. ¿Qué es lo que ellos ponen en Facebook? Dice mucho de ellos. Es bien lamentable lo que muchas veces jóvenes o hermanos líderes de las iglesias que andan cantando victoria en Cristo los domingos y luego el lunes comienzan a subir toda cosa de vileza, perversidades, chistes incorrectos, cosas que afligen el Espíritu Santo de Dios. Uno tiene que ver hacia sus Facebooks y ver, oye, ¿qué testimonio tienen en Facebook, verdad?
Los líderes de la iglesia son la cara de la iglesia, entonces uno tiene que tener cuidado hasta qué cosas ponen en Facebook. Ellos lo pueden tratar como privado, pero en realidad ellos lo están mandando a público. Entonces, Facebook llega a ser como una ventana a la vida de los hermanos de la iglesia. Y es obvio que estas cosas reflejan el corazón del individuo. Lo que un cristiano sube en línea es parte de lo que él es. En otras palabras, hermanos, si su Facebook es mundano, él es mundano. No se puede desligar el individuo con lo que está subiendo, con lo que le está poniendo like, con lo que está compartiendo. En cierta forma, ese hermano, esa hermana está de acuerdo con estas cosas y por eso le pone like y por eso lo comparte. Entonces, es muy importante poner atención a qué cosas le pone like y qué cosas publica. Tenemos que tener cuidado que hermanos no anden compartiendo a predicadores de otras doctrinas, de otros pensar. Hay hermanos que, sí, ¿verdad? Publican a alguien que les fascina, pero ese hermano tiene falsa doctrina. Todo este tipo de cosas ahora tenemos que nosotros moderar y ver para ver cómo ayudarles a tener mejor testimonio. Es sumamente importante entonces poner atención a esto para la unidad de la iglesia. Entonces, si estamos buscando a alguien que vamos a poner en una posición de liderazgo, debemos primero darnos cuenta si esa persona ya es fiel a la iglesia. No darles un ministerio para que sean fiel, sino que porque son fieles les vamos a dar un ministerio. Segundo, tenemos que entonces nosotros ver su testimonio, poder considerar qué tipo de testimonio tienen. ¿Son veraz? ¿No son ladrones? ¿Pagan bien o no pagan? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está su Facebook? ¿Qué es lo que las redes sociales dicen de este individuo? Pero tercero también, una tercera cualidad que debemos de buscar en alguien es que tenga un amor por almas perdidas. Un amor por almas perdidas. En Marcos 16:15 la Biblia nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros como líderes debemos de buscar dentro de la grey aquel que ya tiene el deseo de ver gente salva. Es muy difícil darle un amor por las almas a alguien. Eso es algo que gente percibe y recibe por sí mismo. Es difícil tratar de convencer a alguien de esto. Pero vean esto bien importante. No le des una posición a alguien para que comience a ganar almas, sino que porque ya gana almas, se le va a dar la posición. En otras palabras, como ya notaste que es fiel, como ya notaste que ya está ganando almas, está saliendo a tocar puertas, entonces él es un buen candidato porque ya tiene un corazón para ver gente perdida, venir a los pies de Cristo. O una cosa que tenemos que considerar es esto: una persona que tiene compasión por las almas perdidas estará sintonizada con la meta grande de la iglesia. ¿Y cuál es la meta grande de la iglesia? Alcanzar a gente para Cristo. Entonces, eso es muy importante, que un individuo que estemos considerando verdaderamente tenga un corazón para poder ver o el deseo de querer ver gente salva. Los líderes claves deben de salir a ganar almas, deben de salir a tocar puertas, porque si no, si usted le tolera a un líder clave que no salga, los demás van a estar viendo en la iglesia y los demás van a decir, hombre, si él no tiene que ganar almas, pues yo tampoco. Y es así cuando uno se comienza a deshacer de un montón, comienza a hacer un montón de ajustes y un montón de cosas que en realidad no debemos de estar nosotros haciendo. Entonces, debemos de dar un buen ejemplo, y este hermano debe de dar buen ejemplo para no causarnos problemas. No quiere ser culpable usted de hacer acepción de personas, que vas a hacer reglas para que unos tenga que cumplir, pero los otros no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si ellos no salen a tocar puertas, aquellos que observan también no van a querer salir a tocar puertas y de repente vas a tener otro problema encima. Nuevos cristianos en la iglesia hacen
el ejemplo mínimo de los líderes que sirven en la iglesia. Entonces, uno pensaría que alguien entra y agarra el ejemplo más alto, pero no. Regularmente ellos hacen del ejemplo más bajo. Entonces ellos van a decir, no, hombre, si tal hermano no lo está haciendo, pues yo tampoco. Y van a hacer y van a sacar cosas de lo que otros hermanos están haciendo o no haciendo. Entonces, si él no sale a tocar puertas, pues tampoco yo lo voy a hacer. Nunca van a agarrar el ejemplo supremo, van a buscar el peor ejemplo y de ahí van a querer hacer sus vidas. Entonces, es muy importante que los líderes que estamos considerando, hermanos, ya sea lo que sea, pero sí deben de ser fiel, deben tener buen testimonio, deben de tener un amor por las almas perdidas, pero también 4, quiero que notemos otra cualidad que debe de tener ese cristiano o esa cristiana. Y 4, debemos de ver que debe de estar en control de sus emociones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo en control de sus propias emociones? Hermanos, el ministerio está lleno de situaciones que demandan madurez del líder. Y todos conocemos eso. Miren, mientras que la iglesia esté compuesta de seres humanos, ofensas van a suceder, desacuerdos van a suceder, críticas van a suceder, todo este tipo de cosas va a suceder y tenemos que nosotros estar listos para ayudar y remediar en esas circunstancias. Entonces, hermanos, debemos de estar en control de las emociones. La Biblia dice en Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. En Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, un buen líder, hermanos, si estamos viendo a ver a qué líder poner en qué momento, un buen líder tiene que saber cómo manejar sus emociones. Todos nos ofendemos, todos dolemos, todos somos lastimados, todos nos vamos a meter tarde o temprano en una circunstancia, en un desacuerdo. Cómo manejamos ese desacuerdo es clave para la salud de la iglesia. Si un hermano no está en control de su espíritu, va a ser un hermano que siempre está en problemas, siempre se mete en contiendas, siempre va a estar enojado con alguien, siempre va a estar enojado con alguien más, o va a estar amargado por no saber perdonar, o va a estar luchando, ¿verdad?, con coraje porque no tiene control de su espíritu. Hermanos, esto es, como dice la Biblia, como una ciudad sin muro. Es la persona que no tiene control de su espíritu. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Hermanos, les digo, esto causa muchos problemas. Entonces, tal cristiano debe de saber cómo controlar su espíritu, si algo está sucediendo. Especialmente, hermanos, noten, si usted como líder le llama la atención a ese hermano o esa hermana que está considerando poner en el ministerio, debe de tener la madurez para recibir la reprensión. Hay hermanos que van a estar felices tan solo que estás de acuerdo con ellos, pero ¿qué va a pasar en el día, en el momento que usted esté en desacuerdo y le tenga que decir, hermano, hizo mal? Pues ese hermano, esa hermana debe de tener la madurez para saber digerir sus emociones. Si no aprende a digerir las emociones, entonces pierde control de su espíritu. Y esto causa muchos problemas en la iglesia por no tener su espíritu bajo control. Tal cristiano entonces tendrá que saber cómo digerir las ofensas. Ustedes saben que entre más uno asciende el liderazgo, más críticas recibe. Hay gente de abajo que va a celar la posición de este hermano, por lo cual ese hermano o esa hermana tiene un blanco en su espalda y todo el mundo le ataca. Pues por eso esa persona debe de saber cómo manejar su espíritu para poder manejar estas cosas correctamente. Entonces, este hermano debe de aprender cómo perdonar, debe de aprender cómo manejar sus propios sentimientos, debe de saber cómo entonces llevar las ofensas al altar, debe de aprender a cómo llevar
estas cosas que duelen al Señor, debe de aprender cómo deslizarse de lo que no tiene caso cargar, debe de tener la madurez para poder hacer este tipo de cosas. Hay hermanos que simplemente se ofenden grandemente o lo toman a corazón y verdad, por cosas bien chicas. Ese hermano o ese hermano no debe de tener entonces una posición alta, porque va a causar muchos problemas, porque siempre va a ser el mártir de cada historia. Todo le hiere, todo le duele, todo le es difícil para la vida. Entonces, hermanos, tengamos cuidado si va a agarrar a alguien y ponerlo en una posición en la iglesia. Asegúrese que tiene dominio de sus sentimientos, que tiene dominio de lo que está pasando, que tiene dominio de las circunstancias que viene y sabe controlar su enojo, sabe controlar su quizás desánimo, sabe llegar a apaciguar el momento de que alguien lo ofende y sabe cómo digerirlo y no se llena de amargura, porque si no, va a causar problemas dentro del ministerio. Entonces sabemos, si vamos a buscar a alguien en el ministerio, debe de ser fiel, vimos número 1, tiene que tener buen testimonio, vamos a buscar a alguien de buen testimonio. Tercero, debe de tener un amor por las almas perdidas, ya está tocando puertas, ya muestra su corazón, ya anda detrás de gente tratando de compartir el evangelio. Debe de estar en control de sus emociones. Y quinto, debe de ser leal. Debe de ser leal al pastor, al liderazgo de la iglesia. Uno pensaría que esto no es tan importante, pero es muy importante. La Biblia dice en Filipenses 2:20, y dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo, yo que tan sinceramente se interese por vosotros. Filipenses 1:27 nos describe cómo es que la iglesia debe de funcionar, y dice la Biblia, Pablo hablando a la iglesia de Filipos, y les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, dice, por la fe del evangelio. Hermanos, esto es bien importante, y nomás visito aquí con ustedes para tratar de ayudar en esta área de lo que es la lealtad. Muy bien. Ahora, es muy difícil hacer algo para Dios si los líderes claves de la iglesia están hablando mal del pastor o están hablando mal del líder a quien deben de seguir. Es muy importante comprender que la lealtad es algo bíblico. Todos somos llamados a someternos a nuestros pastores. Muchos, y es más, déjalo digo de esta forma, todos tenemos opiniones. Todos tenemos opiniones. El problema no es tanto con tener una opinión, es tener quizás o el no saber cómo usar su opinión. Hay hermanos y hay hermanas que cada rato nomás comparten todo lo que viene a su mente y no se imaginan el gran daño que están causando. Por eso dice la Biblia que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Hay cosas que no deben de salir de nuestras bocas, que debemos de quizás nomás retenerlas en nuestra mente. Tenemos que tener control. Pero la Biblia dice que una iglesia debe de estar en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Pues, ¿quién pone este espíritu, verdad? Obviamente el Espíritu Santo de Dios lo va a poner, pero si vamos a combatir unánimes, ¿quién pone la dirección de la iglesia? Pues para eso Dios llamó a los pastores, para poner dirección en la iglesia. Si el pastor se detiene para ver qué es lo que todo mundo quiere, se va a meter en serios problemas, pues porque todo mundo tiene diferentes opiniones y quieren diferentes cosas y andan buscando diferentes cosas o formas de hacer las cosas. Es bien difícil agarrar 5 personas y que estén todas de acuerdo con la misma área, ¿verdad? Entonces, para evitar descontrol, el pastor pone la dirección y todos unánimes combatemos juntos para poder lograr lo que Dios puso en el corazón del pastor. Y todos lo hacemos en un mismo espíritu y todos combatimos unánimes. Ahora, es por eso que es muy importante que los líderes sean leales.
si son desleales, van a causar mucha fricción y van a causar división dentro de las iglesias. Entonces, si va a poner a alguien en una posición, asegúrese que esa persona es una persona leal, es una persona que sigue liderazgo, que sí sigue bien instrucción. Pero entonces, ¿qué es lealtad o deslealtad? Déjense las pongo de esta forma, que yo pienso que todos vamos a poder comprender. Noten, lealtad no es que estén de acuerdo conmigo en todo, pero cuando no están de acuerdo, no van y le dicen a todos que no están de acuerdo. Entonces, lealtad no es que estén todos de acuerdo conmigo siempre, pero cuando no están de acuerdo, no van y le dicen a todo mundo que están en desacuerdo. Hay personas que no tienen ni la madurez de eso, van y le dicen a medio, pues yo no estoy de acuerdo con el pastor, con eso y el otro, y no se imaginan cómo el diablo incita a cristianos para causar tal división, tal problema dentro de la iglesia. Es simplemente, hermanos, esto es algo bien importante que sí tenemos que considerar, de que los hermanos deben de ser fieles, las hermanas deben de ser fieles y leales al liderazgo de la iglesia. Si están en desacuerdo, tendrán que saber cómo manejar esto con el pastor y no ir a decirle a medio mundo que están en desacuerdo. Ahora, ¿qué cosas se deberían de manejar quizás externamente? Es si el pastor o el líder quizás erre de tal forma que ya se están tratando con asuntos bíblicos. Pero si es nomás por preferencia o es algo nomás en distinta opinión o porque piensas que se debe de hacer de otra forma, el trabajo de cada quizás laico es seguir la dirección que se le da a él para que haga, no es para que se haga todo lo que él opina que se debe de hacer. Entonces, como líderes o como pastores ponemos la dirección, necesitamos gente leal que sí, que a lo mejor si fuera preferencia de ellos lo hiciera de otra forma, pero son leales, así que siguen y combatimos unánimes por la fe del evangelio. Estas cosas, hermanos, son muy importantes y debe de existir este amor genuino hacia el líder para poder ser leal. Muchas personas piensan que la lealtad es algo que se demanda. La verdad es que la lealtad es algo que se da voluntariamente. He escuchado de pastores, que piensan que van a desarrollar lealtad por maltratar a su gente. Y y les dicen de todo y suenan más como dictadores, ¿verdad? Y piensan que entre más feroces son, más lealtad van a demandar. La verdad es que tenemos que amar a gente, tenemos que amarlos y ellos van a querer ser leal al liderazgo de la iglesia. No tenemos que ser muy fuertes ni tampoco, pero a la misma vez, si hay alguien de lo cual dude de la lealtad, pues no les voy a dar una posición en la cual puedan causar problemas futuros, ¿verdad? Entonces, por eso es algo que sí se tiene que considerar si ese individuo es leal, si no es leal, si es capaz de hacerlo, no es capaz de hacerlo, ¿verdad? Pero es bien importante cómo maneja desacuerdos esta persona. Si regularmente, si ya has escuchado que este hermano o esta hermana va y le dice a medio mundo de sus problemas con otras personas, lo va a hacer contigo también como pastor o como asistente de pastor. Y esto va a causar varias fricciones o varios problemas. Entonces, tenemos que observar, tenemos que ver qué tipo de lealtad tiene. Entonces, si usted ya está a punto de escoger a alguien de la iglesia para ponerlo encima de un ministerio, como cabecilla, como va a estar a cargo de un ministerio, sería bueno preguntarte, ¿él es fiel? ¿Ella es fiel? O sea, ¿ya son fieles? ¿Ya no se pierden ningún servicio? La segunda pregunta que se debe de hacer es, ¿tienen buen testimonio? Cuando yo me meto al Facebook de esa hermana, ¿tiene buen testimonio? Las fotos que suben son de buen testimonio. ¿Refleja a Cristo en su vida? ¿O refleja humanismo o mundanalidad? ¿Verdad? La música que ese joven comparte en Facebook que refleja a Cristo o el mundo. Ese tipo de cosas tenemos que preguntarnos para ver qué tipo de testimonio tiene. Hay hermanos que se quejan que ese hermano no paga o ha hecho negocios chuecos. Tenemos que considerar el testimonio. La tercera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿tiene ya amor por las almas perdidas? ¿Va a tocar puertas? ¿Está tratando de ganar almas? Y si no,
¿Qué me hace pensar que en cuanto yo le dé el ministerio, ahora sí lo va a hacer? Entonces tenemos que contestar esa pregunta. ¿Ya tiene un amor por almas perdidas? La cuarta pregunta que tenemos que hacernos es, ¿este individuo está en control de sus emociones? En otras palabras, ¿cómo ha manejado desacuerdos esta hermana, este hermano? ¿Son de esos hermanos que fácilmente se ofenden y van y lloran y se llenan de amargura? ¿O son suficientes maduros para saber cómo perdonar, para saber cómo hablar del problema, para saber cómo llevar el problema a Cristo? ¿Sabe? Está estable emocionalmente, no preso de sus propias emociones. Y la última pregunta que tenemos que hacernos ¿es leal? ¿Va a aprender o sabe cómo manejar desacuerdos sin ir y tratar de decirle a medio mundo que está teniendo este problema? ¿Sabe mantener, verdad, en orden su corazón, el ministerio, todas las cosas que están pasando? Todo esto es muy importante, hermanos, para considerar antes de poner a alguien en el ministerio. Espero que las cosas que hemos visto juntos en esta mañana o en esta tarde hayan sido de bendición a su vida. Espero que esto le ayude a fortalecer y aprender cómo escoger a alguien de la iglesia para que sea un líder. Si acaso usted está escuchando esto, y no necesariamente es el líder, pero quizás usted es un miembro de la iglesia que acaba de escuchar esto, la pregunta es para usted, ¿ya eres fiel? ¿Tienes buen testimonio? Si alguien se mete a tu Facebook, ¿ve Cristo en tu vida o ve mundanismo en tu vida? ¿Cómo tienes tu vida privada? ¿Está bien en orden? ¿Tienes amor por las almas perdidas? ¿Estás en control de tus emociones? ¿Eres leal al pastor? Y si en unas de estas cosas quizás no estás bien, quizás esa es la pregunta, que no se te ha dado una posición en la iglesia, o quizás no se te ha escogido, yo no sé. Pero todos podemos aprender algo de lo que hemos visto en estos minutos. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga y espero que esto sea una bendición para usted. Muchas gracias por haber visto este taller. Espero que le haya sido de gran ayuda a su liderazgo. A continuación, tendremos el servicio de esta noche. Le animo a tomar un breve descanso y regresar para el servicio en unos minutos. En los enlaces de abajo, usted podrá encontrar el enlace para el servicio de esta noche. Ahí nos vemos.